Las grandiosas paredes de mármol blanco de la mansión Esquivel relucían bajo el sol intenso de la tarde, capturando a la perfección la grandeza y ostentación de la familia que vivía dentro. Esa tarde Mariana vagaba sin rumbo por los jardines, incómoda y aburrida en medio de los banquetes y risas fingidas de los invitados de su padre. Desde que tenía memoria, ese estilo de vida había sido su prisión. Vestida en un delicado vestido de encaje beige que nunca había elegido por sí misma, caminaba descalza por el césped, deseando escapar, aunque fuera por un momento, de las expectativas sofocantes que su padre, Rogelio Esquivel, había impuesto sobre ella. Pero esa monotonía, esa frialdad casi palpable que rodeaba su existencia, estaba a punto de quebrarse. A unos metros de la entrada principal, Gabriel se movía ágilmente con un balde lleno de jabón y un paño en mano, lavando la hilera interminable de coches de lujo que los invitados habían estacionado en el extenso camino empedrado. Era solo uno más de los trabajadores contratados para asegurarse de que la apariencia impecable de los Esquivel se extendiera incluso al más mínimo detalle. Su cara, sudada por el esfuerzo bajo el sol, conservaba una expresión tranquila. Silbaba suavemente mientras sus manos trabajaban sin pausa, como si cada auto que limpiaba fuera un paso más hacia un futuro mejor. Gabriel soñaba despierto, no con autos lujosos, sino con el día en que pudiera darle a su madre, Rosa, una vida digna lejos de la pobreza que lo rodeaba. Mariana lo observó desde lejos, intrigada por el contraste que emanaba. Había algo en su postura, tranquilo pero determinado, humilde pero lleno de algo que ella no veía en ninguna de las almas vacías que frecuentaban las reuniones de su padre. Sin pensarlo dos veces, cruzó el jardín, dejando que sus pies descalzos tocaran el suelo caliente del camino empedrado. Gabriel la sintió antes de verla, no por algún ruido estridente, sino por la sutil sensación de que alguien estaba detrás de él observándolo. Cuando levantó la mirada, sus ojos se conectaron por un momento tan breve como intenso. Ella, con su porte firme pero ojos curiosos, y él, con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. ¿Siempre trabajas así?, preguntó Mariana, rompiendo el silencio entre ambos mientras señalaba su camisa empapada de sudor y espuma. Gabriel se rascó la nuca avergonzado, limpiándose con el trapo viejo que sostenía en la mano. «Toda la vida», respondió, sonriendo con amabilidad. Podía notar que ella no era como los demás, aunque su ropa y porte dijeran lo contrario. Ese simple intercambio de palabras los dejó en un incómodo pero electrizante silencio que ninguno sabía cómo romper. El momento no pasó desapercibido para Rogelio, quien observaba todo desde la ventana de su despacho en el segundo piso de la casa. En cuanto vio a su hija interactuar con alguien que claramente consideraba indigno, su rostro se endureció. Bajó las escaleras apresuradamente, sus pasos resonando como truenos en la mansión. Su aparición junto a Mariana y Gabriel fue tan abrupta como intimidante. Al ver al empresario, Gabriel retrocedió un par de pasos, entendiendo inmediatamente la gravedad de la situación. Rogelio lo miró con desprecio, sus labios formando una línea tensa antes de hablar. «¿Qué crees que estás haciendo hablando con mi hija?», exigió en un tono seco y cortante. Gabriel intentó responder, pero Rogelio lo interrumpió antes de que pudiera articular una palabra. «Tu lugar está con los autos, no aquí. Ten la decencia de recordar quién eres». Mariana, avergonzada por las palabras crueles de su padre, se interpuso antes de que Gabriel pudiera apartarse. «Papá, basta, no ha hecho nada malo», exclamó sintiendo como la indignación quemaba su garganta. Pero a su manera rígida y autoritaria, Rogelio la miró fijamente y dijo en voz baja pero firme: «No vuelvas a dirigirte a personas como él. Ya he sido claro». Gabriel, con las manos apretadas en puños, bajó la cabeza. No porque estuviera de acuerdo con las palabras de Rogelio, sino porque sabía que enfrentarlo solo lo llevaría a perder el trabajo. Sin embargo, mientras recogía sus cosas y regresaba al siguiente auto, sintió algo distinto. La mirada de Mariana, cálida y solidaria, clavada en él. Y eso lo llenó de un atisbo de esperanza, incluso en medio de la humillación. Cuando la tensión disminuyó, Mariana se retiró en silencio a su habitación. Desde su ventana, observó a Gabriel continuar con lo suyo, con su corazón latiendo más rápido que de costumbre. Había algo en él que era más fuerte que las palabras de su padre, algo que no podía ignorar. Los ojos del joven brillaban con una fuerza que ella nunca había visto en nadie, y sentía que de alguna manera esa chispa era exactamente lo que había estado buscando en su vida vacía. La tarde cayó y Gabriel terminó su jornada, alejándose de la mansión con el último brillo del sol en su espalda. No había dicho nada, pero en su interior, la breve conversación con Mariana y su silenciosa solidaridad le habían encendido una pequeña llama. Sabía que el día siguiente sería igual de duro, que su realidad no cambiaría por un par de palabras bonitas.
Pero al menos por esa noche, mientras regresaba al pequeño cuarto que compartía con su madre, tenía algo diferente. Una ilusión. Un recuerdo que guardaría como un tesoro. En los días posteriores a aquel encuentro, Mariana no podía sacar de su mente la imagen de Gabriel. La manera en que él había soportado con dignidad la humillación de su padre había dejado una marca profunda en su corazón. Durante las reuniones familiares y los interminables eventos sociales organizados en la mansión Esquivel, sus pensamientos comenzaban a vagar continuamente hacia aquel joven de manos ásperas y sonrisa tímida pero franca. Estando convencida de que había algo especial en él, Mariana empezó a buscar excusas para estar cerca de la entrada de la mansión, con la esperanza de verlo nuevamente allí. Desde la sombra silenciosa de su ventana o entre los pasillos del jardín, sentía que su mundo frío y monótono encontraba un nuevo motivo de emoción. Gabriel, por su parte, continuaba con sus labores cotidianas, aunque no podía negar que la breve interacción con Mariana le había dado algo más en qué pensar. Entre el trabajo arduo y las preocupaciones por su madre enferma, él no dejaba de recordarla. Pero en su mente estaba claro que los mundos que ambos habitaban no podían mezclarse. Mientras él luchaba cada día para pagar las medicinas que permitían mantener con vida a Rosa, ella vivía en una realidad donde cada capricho podía satisfacerse con una simple orden. Y aún así, había algo que lo mantenía atento. Una pizca de curiosidad que lo obligaba a mirar de reojo hacia las ventanas de la mansión, esperando quizá volver a cruzarse con ella. El nuevo encuentro fue tan inesperado como inevitable. Mariana, sentada en su cuarto, vio desde la ventana a Gabriel lavando el automóvil que su padre usaba con frecuencia. Sin pensarlo demasiado, bajó las escaleras y se dirigió al garaje con una taza de café recién hecho, un gesto sencillo pero significativo que en su mente sería la excusa perfecta para acercarse de nuevo al joven. Era un reto para ella, desafiar las órdenes estrictas de su padre y sus propios temores. Cuando llegó hasta él, Gabriel levantó la mirada de sorpresa, sin saber si debía aceptar aquel gesto o apartarse para evitar problemas. ¿Te molesta que venga?, preguntó ella con una sonrisa nerviosa. Gabriel dejó de limpiar por un momento tomando la taza que ella le tendía. No, no me molesta, respondió después de una breve pausa, procurando mantener la voz tranquila. Sus manos, acostumbradas al trabajo pesado, sostenían la delicada cerámica del café con cuidado, como si fuera algo demasiado frágil para él. Mariana se inclinó levemente hacia el auto que él limpiaba y con timidez empezó a hacerle preguntas sobre su vida. Lo que comenzó como un diálogo tenso se convirtió rápidamente en una conversación fluida. Durante esa charla, Gabriel le contó sobre sus orígenes. Su madre, Rosa, había trabajado como costurera toda su vida, pero debido a su avanzada edad y enfermedades crónicas ya no podía mantenerse activa. Él era su único sostén económico, trabajando jornadas largas y aceptando cualquier cosa que pudiera traer algo de dinero a casa. Mariana, acostumbrada a que todo en su vida fuera fácil de obtener, sintió un peso en el pecho al escuchar su historia. Para ella, esas dificultades eran inimaginables, pero al mismo tiempo admiraba la fortaleza que Gabriel transmitía al hablar de su madre con tanto amor y dedicación. En el fondo, había algo que la hacía querer ayudarlo. Conforme la conversación avanzaba, Gabriel comenzó a relajarse. En sus ojos podía leerse un agradecimiento sincero, no solo por el café, sino por el tiempo que Mariana le estaba dedicando. Había algo en ella que lo intrigaba, una especie de sencillez oculta detrás de todo el lujo que la rodeaba. Pero esa calma duró poco. Uno de los trabajadores de la mansión que pasaba cerca los vio hablando y fijó su mirada en la escena con una mezcla de curiosidad y malicia. Sin decir nada en el momento, decidió guardar el recuerdo de lo que había visto para usarlo más tarde en su beneficio. Horas después, Rogelio fue informado del encuentro por el mismo trabajador chismoso. Mientras le contaban sobre el gesto de su hija y su descarada cercanía con Gabriel, su rostro se tornó sombrío. La sola idea de que alguien como Gabriel pudiera tener acceso a Mariana lo enfurecía. En su mente la diferencia entre ambos era algo inquebrantable. Esa noche Mariana supo que algo andaba mal. Durante la cena, Rogelio la miraba con una mezcla de reproche y advertencia, pero no dijo nada. Mariana reconoció en esos silencios la calma previa a la tormenta. Mientras tanto, Gabriel regresaba a casa con la taza vacía guardada cuidadosamente en su mochila vieja. Aunque no lo admitiría fácilmente, aquel pequeño gesto de amabilidad por parte de Mariana fue lo más cercano a un respiro que había tenido en semanas. Cuando llegó a su pequeño hogar, encontró a su madre descansando en una cama humilde pero ordenada. Rosa, casi siempre inmóvil debido a su enfermedad, notó de inmediato el brillo distinto en los ojos de su hijo. ¿Algo bueno pasó hoy, mijito?, preguntó ella con voz débil pero cálida. Gabriel simplemente sonrió,
evitando darle explicaciones largas, pero en su interior aquella cálida sensación persistía. El día terminó con un aire de tensión acumulada. Mariana, tumbada en la cama mientras las cortinas de su ventana se movían con el viento, no podía dejar de pensar en la posibilidad de que sus gestos hacia Gabriel terminaran malinterpretados por su padre o por quienes los rodeaban. Al mismo tiempo, Gabriel, recostado en el pequeño colchón de su cuarto, pensaba en lo vulnerables que eran las pocas alegrías que la vida le ofrecía. Ambos sentían que, a pesar de las barreras entre sus mundos, algo mucho más grande y desconocido los estaba uniendo. Sin embargo, esa chispa también era un presagio de los problemas que estaban por venir. La luz titilante de los faroles iluminaba la calle donde Gabriel vivía, mientras las sombras se alargaban lentamente, anunciando que los retos apenas estaban comenzando. Las notas del piano resonaban en el salón principal de la mansión Esquivel mientras Mariana ensayaba mecánicamente una melodía que su instructor le había ordenado practicar. Sus dedos deslizaban cada tecla con precisión, pero su mente estaba atrapada en recuerdos recientes. Desde aquel día en el garaje, Gabriel había ocupado cada rincón libre de sus pensamientos. Sabía que el riesgo de volver a verlo era alto, sobre todo desde que notó que su padre se comportaba de manera más estricta y vigilante que de costumbre. Rogelio parecía sospechar que su hija estaba desafiando sus órdenes, y eso lo inquietaba. Mariana, en cambio, sentía que esa rebelión silenciosa era lo único que le daba sentido a su vida. Rogelio pronto tomó cartas en el asunto. Contrató a un guardaespaldas para seguir a Mariana discretamente y reportarle sus movimientos. Aunque él confiaba en que su hija no era capaz de romper las estrictas reglas familiares, prefería adelantarse a cualquier posible inconveniente. Sin embargo, Mariana, guiada por su creciente admiración por Gabriel, se volvió más astuta. Conocía cada rincón del inmenso terreno de la mansión y sabía cómo escapar de la atención de los empleados. Una tarde tomó un antiguo camino de servicio que la llevó hasta el fondo del jardín, cerca de una pequeña caseta donde solía descansar el personal de mantenimiento. Allí, esperó con el corazón latiendo fuerte, preguntándose si Gabriel aparecería. En ese mismo momento, Gabriel terminaba su labor del día con una mezcla de cansancio y satisfacción. Sabía que acercarse nuevamente a Mariana era una locura, pero la determinación de ella lo desconcertaba. Incluso sabía que Rogelio había intensificado la vigilancia en la casa, una señal clara de que cualquier error podría costarle el trabajo, o algo peor. Justo cuando estaba a punto de retirarse, observó de reojo una figura femenina en la distancia. Era Mariana, haciéndole señas con nerviosismo desde el camino lateral. En un impulso, decidió seguirla. Entre miradas rápidas y caminatas apuradas, lograron encontrar un rincón discreto donde sentarse a hablar sin miedo de ser descubiertos. «No tienes por qué hacer todo esto», dijo Gabriel mientras cruzaba los brazos, un intento de mantener cierta distancia emocional. Mariana lo interrumpió antes de que pudiera terminar la frase. «Quiero hacerlo. Me importa lo que estás pasando y quiero entenderlo», replicó ella con una franqueza que dejó a Gabriel sin palabras. Por unos momentos, él solo pudo mirarla, intentando descifrar qué había detrás de aquella determinación tan ajena a su experiencia con personas de su clase. Gabriel, a regañadientes, empezó a abrirse más con Mariana. Le contó que su madre, Rosa, había sido diagnosticada con insuficiencia renal hace años y desde entonces necesitaba diálisis constantes. Apenas lograba cubrir los costos de las sesiones y de los medicamentos necesarios, pero se negaba a rendirse. Mariana, quien hasta ese momento solo había visto la pobreza desde la distancia, sintió una profunda empatía por Gabriel y su madre. Quiso ayudar, pero entendía que cualquier intervención abierta sería tomada como una ofensa por él. Decidió entonces que lo que más necesitaba era alguien que creyera en él. Mientras tanto, en el otro lado del mundo de Gabriel, su madre comenzaba a sospechar de sus ausencias prolongadas. Rosa, conmovida por la ternura y dedicación de su hijo, lo conocía lo suficiente como para saber cuándo algo ocupaba su mente, más allá de sus tareas diarias. Una noche, sin rodeos, decidió preguntarle: «Hijo, ¿hay algo de lo que quieras hablar conmigo?» Gabriel, sintiéndose atrapado, trató de evadir la conversación, pero finalmente cedió. Le habló de Mariana, de cómo sus encuentros lo hacían sentirse valorado por alguien que parecía genuinamente interesado en él y no en su condición humilde. Pero Rosa, con la sabiduría que los años y las dificultades le habían dado, le advirtió: «Cuidado, mijito. Los caminos de ustedes no son iguales. No quiero que termines con el corazón roto». Los consejos de Rosa se quedaban en la mente de Gabriel como una bruma pesada, pero tampoco podía ignorar lo que sentía por Mariana. Sin embargo, sus palabras lo hicieron actuar con más cuidado. Las reuniones secretas con ella se volvieron menos frecuentes, pero cada vez más significativas.
Mariana, por su parte, llegó a admirar la comunidad que Gabriel le mostró cuando en una escapada clandestina la llevó por primera vez al barrio donde vivía. Aunque el entorno era humilde y las calles lejos de ser modernas, había un calor humano que le era ajeno a la vida vacía y pretenciosa de la alta sociedad que conocía. Fue en aquel mundo donde Mariana entendió por qué Gabriel era tan diferente. Sin embargo, estas escapadas no pasaron desapercibidas. El guardaespaldas que Rogelio había contratado pronto descubrió los encuentros entre ambos y no tardó en informar al empresario. Rogelio, al enterarse, sintió que algo dentro de sí explotaba. Su hija, la heredera de todo lo que había construido, se estaba acercando peligrosamente a alguien que él consideraba indigno, pero también entendió que el asunto requería un manejo delicado. Antes de arremeter con fuerza, decidió idear una medida para romper definitivamente el lazo entre Mariana y Gabriel. Esa noche, en la soledad de su cuarto, Mariana escribió en su diario palabras cargadas de emoción y confusión. Sentía que las barreras entre los mundos que ella y Gabriel habitaban solo se hacían más altas con cada encuentro. Pero también sabía que no podía renunciar a lo que sentía. Mientras cerraba el cuaderno, aún sin saberlo, estaba desafiando las cadenas que su padre había construido a lo largo de los años. Al otro lado de la ciudad, Gabriel miraba el pequeño retrato de su madre que guardaba junto a su cama, debatiéndose entre la fuerza de lo que sentía por Mariana y las advertencias que Rosa había pronunciado con toda su alma. Ambos, atrapados en sus pensamientos, sentían que algo importante estaba a punto de cambiar para siempre. La mansión Esquivel lucía esplendorosa aquella noche. Los faroles dorados iluminaban el camino de entrada, mientras el enorme salón principal vibraba con las risas y murmullos de los invitados. Se celebraba una fiesta de caridad organizada por Rogelio Esquivel, un evento que tenía como fachada recaudar fondos para los más necesitados, pero que en realidad era otra oportunidad para fortalecer relaciones políticas y empresariales. Mariana, sentada en una de las mesas cercanas al gran ventanal del salón, observaba sin interés el espectáculo. Vestía un elegante vestido rojo, pero en su rostro se reflejaba una mezcla de hastío y tristeza. Mientras todos los asistentes fingían disfrutar, ella solo podía pensar en Gabriel. En otro extremo de la ciudad, Gabriel se preparaba para terminar su jornada de trabajo. Solía evitar los eventos de la mansión Esquivel cuando eran demasiado concurridos, pues siempre significaban problemas. Un exceso de ojos juzgando y una presión constante sobre él como miembro del personal eventual. Aquella noche, sin embargo, algo inesperado ocurrió. Un invitado de la fiesta, apurado y distraído, había olvidado un portafolios en uno de los autos que Gabriel estaba limpiando por la tarde. Por instrucciones del supervisor, Gabriel no tuvo más remedio que dirigirse a la mansión, portafolios en mano, para devolverlo antes de que el empresario notara su error. Al llegar, Gabriel esperaba dejar el objeto y regresar a casa, pero las circunstancias estaban a punto de llevarlo a un escenario que cambiaría su vida. Caminó hacia la entrada, esquivando discretamente a los invitados, hasta que alcanzó el lugar donde el supervisor le indicó que entregara el portafolios. Antes de que pudiera irse, la imagen que captó desde fuera del salón lo dejó congelado por un momento. Allí estaba Mariana, sentada en la mesa cerca del ventanal, con una expresión vacía que contrastaba con la opulencia del ambiente. Sus miradas se cruzaron brevemente, lo suficiente para despertar una chispa que ninguno de los dos esperaba aquella noche. Mientras Gabriel se esforzaba por pasar desapercibido, dentro del salón la tensión aumentaba. Rogelio, el centro de atención indiscutible del evento, se mostraba inquieto. Se encontraba en una conversación con otros empresarios cuando de pronto sintió un dolor intenso en el pecho. El malestar lo tomó por sorpresa, obligándolo a apoyarse en una de las mesas. Al principio trató de contenerse, orgulloso y reacio a mostrarse débil, pero el dolor se intensificó al punto de dejarlo sin aliento. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos moviéndose con rapidez para socorrerlo, mientras otros observaban la escena como si fuera un espectáculo. Mariana gritó alarmada al verlo colapsar frente a ella, corriendo para sujetarlo antes de que cayera al suelo. El caos se apoderó de la habitación. Personas sacaban sus teléfonos, murmuraban indicaciones al personal de la fiesta o simplemente se quedaban como estatuas, paralizados por el miedo o la incomodidad de presenciar algo fuera de lugar. En medio de la confusión, Gabriel, que estaba por cruzar la puerta de salida, escuchó los gritos de Mariana. Sin pensarlo dos veces, regresó al salón a paso rápido. Mientras algunos tardaban en reaccionar, Gabriel se arrodilló junto a Rogelio, quien jadeaba con dificultad mientras un sudor frío le recorría la frente. Gabriel, recordando un breve entrenamiento en primeros auxilios que había recibido años atrás, actuó instintivamente. «Necesitamos espacio», dijo con firmeza, pero nadie movió un músculo. Miró directamente al personal de servicio.
Por favor, ayúdenme a recostarlo y traigan una almohada. Mientras todos dudaban, Gabriel colocó con cuidado a Rogelio en una posición que facilitara su respiración. Mariana, visiblemente conmocionada, se arrodilló a su lado. ¿Sabes qué estás haciendo?, preguntó con una mezcla de esperanza y desesperación. Solo lo básico, respondió Gabriel, sin apartar la mirada de Rogelio. Presionó su pecho con las manos firmemente mientras contaba en voz baja. Los segundos se sentían eternos hasta que finalmente llegó el personal médico, quienes lo relevaban de la tarea. Mientras los paramédicos estabilizaban a Rogelio y lo transportaban al hospital, los asistentes comenzaron a comentar en voz baja sobre lo que había ocurrido. Algunos reconocieron la valentía de Gabriel, mientras otros simplemente se preguntaban qué hacía alguien como él en un evento que no era de su categoría. Mariana, aún en estado de shock, observaba cómo alejaban a su padre. Sentía una mezcla de emociones, preocupación por su salud y un agradecimiento profundo hacia Gabriel, cuyo rostro mostraba ahora un visible agotamiento. Más tarde esa noche, en el hospital, Mariana enfrentó a Rogelio en su cama después de que los médicos garantizaran su estabilidad. A pesar de estar aún débil, el empresario mantenía su semblante frío. Mariana, sin dudarlo, se inclinó hacia él con lágrimas en los ojos. «Papá, Gabriel te salvó la vida», dijo con la voz quebrada. «¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves quién es él realmente?» Rogelio permaneció en silencio, mirando hacia la ventana mientras procesaba todo. En su mente, los prejuicios que había construido por años chocaban con la realidad de que en su momento de mayor vulnerabilidad, la persona que llamó insignificante fue la misma que le devolvió la vida. Sin responderle, se recostó lentamente, dejando que el silencio hablara por él. Gabriel, por su parte, había decidido abandonar el hospital discretamente después de asegurarse de que Rogelio estaba fuera de peligro. Para él, ese acto no era algo que debía presumir. Solo hizo lo que creyó correcto. Sin embargo, ese silencio por parte de Rogelio era el preludio de un cambio. Mariana supo desde ese momento que las cosas no volverían a ser como antes. Sentía que su padre había sido golpeado no solo físicamente por el evento cardíaco, sino también emocionalmente por la realidad de su propia arrogancia. La noche terminó con esa sensación incierta flotando en el aire, mientras Mariana volvía a casa y Gabriel regresaba al barrio, cargando consigo el peso de haber hecho lo correcto, aunque sin saber si esa acción cambiaría algo realmente. La habitación de Rogelio en el hospital estaba en penumbra, solo iluminada por el tenue resplandor de los monitores que marcaban sus signos vitales. Habían pasado 3 días desde el fatídico evento. Aunque su cuerpo comenzaba a recuperarse, su mente permanecía atrapada en un torbellino de emociones y reflexiones. Cada vez que cerraba los ojos, volvía al momento en que Gabriel, alguien a quien había menospreciado con tanta dureza, le devolvió la vida sin esperar nada a cambio. La actitud desinteresada del joven lo desarmaba, haciéndolo cuestionar los prejuicios que habían definido su carácter toda la vida. Sin embargo, admitir cualquier tipo de culpa era para Rogelio tan doloroso como su reciente paro cardíaco. Mientras tanto, Gabriel vivía los días más difíciles que había enfrentado en mucho tiempo. Regresar a su vida cotidiana después de lo que sucedió en la mansión Esquivel fue como afrontar un golpe de realidad. Su madre, Rosa, estaba cada vez más débil. Las sesiones de diálisis a las que asistía ya no eran suficientes para mantenerla estable, y los médicos le advirtieron que el tiempo se estaba agotando. Aunque Gabriel intentaba mantener la fortaleza, el peso del futuro incierto se multiplicaba con cada día que pasaba. Las pequeñas alegrías que encontraba en sus encuentros con Mariana ya no eran suficientes para disipar la nube oscura que lo rodeaba. Mariana, por su parte, había estado visitando a Gabriel cada vez que podía. Consciente de que sus escapadas podían enfurecer a su padre, utilizaba cualquier pretexto para salir de la mansión e ir al barrio donde vivía Gabriel. Cada vez que caminaba por esas calles, sentía como el mundo de Gabriel era palpable y real, en contraste con el vacío superficial de su propia vida. Una tarde, mientras estaba sentada en la humilde sala de la casa de Gabriel, ella sintió por primera vez el aroma cálido de un hogar que no gira en torno al dinero, sino al amor genuino. Sin embargo, esa misma tarde, Rosa, con una voz quebrada pero firme, pidió hablar con ella en privado. «Mariana, tú eres buena niña, puedo verlo en tus ojos. Pero este no es tu lugar», le dijo Rosa mientras se apoyaba en su bastón. La dulzura de sus palabras estaba acompañada de una expresión llena de preocupación maternal. «Yo quiero ayudar», replicó Mariana con lágrimas contenidas, pero Rosa negó con la cabeza. «Gabriel no necesita que alguien le ayude a medias, sino que la vida le dé una oportunidad verdadera. No puedo verlo sufrir más». Esa conversación quedó grabada en el corazón de Mariana. Sentía que Rosa no quería alejarla por rechazo, sino porque sabía lo difícil que sería sostener una relación marcada por tantas diferencias.
Mientras Mariana volvía a casa, lloró en silencio, entendiendo por primera vez de manera clara que el amor, aunque intenso, no siempre es suficiente para sanar las heridas que la vida deja. Al llegar, enfrentó a su padre con determinación. Se plantó firme frente a él en la sala de estar y por primera vez lo enfrentó abiertamente. «Papá, no sigas destruyendo lo que podríamos ser como familia. No se trata solo de mí, se trata de ti y de todo lo que cargas». Las palabras de Mariana retumbaron en Rogelio, pero no respondió. Decidió quedarse en silencio, observando cómo su hija subía las escaleras con pasos temblorosos pero decididos. Esa noche Rogelio se quedó solo en su estudio, enredado en sus pensamientos. Recordó el rostro de Gabriel mientras intentaba salvarle la vida y finalmente dejó escapar un largo suspiro de resignación. Había algo que no podía negar. Por más que intentara dividir a las personas por su posición o riqueza, el corazón no entendía de clases. Sin embargo, aún no sabía cómo enfrentar la verdad sin que su orgullo quedara completamente destruido. Esa misma noche, en el pequeño hogar de Gabriel, Rosa empeoró drásticamente. Gabriel permaneció a su lado, sosteniéndole la mano mientras ella le hablaba con las pocas fuerzas que le quedaban. «Hijo, siempre fuiste mi orgullo. Nunca me decepcionaste ni un segundo. Prométeme que seguirás adelante, que dejarás que la vida te dé otra oportunidad». Gabriel apenas pudo asentir con la cabeza, sus lágrimas cayendo sobre las arrugas de las manos de su madre. Sabía que estaba perdiéndola, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Rosa se fue esa madrugada en silencio, dejando un vacío que el joven no sabía cómo llenar. Al día siguiente, Mariana acudió al funeral de Rosa. Fue un evento modesto pero lleno de amor, con vecinos y conocidos que acudieron para despedir a una mujer que, aunque vivió en la pobreza, dejó huellas profundas en las personas que la conocieron. Mariana se mantuvo a un lado, permitiendo que Gabriel viviera su duelo sin sentir más presiones. Pero antes de retirarse, se acercó con cuidado y lo abrazó sin decir una palabra. Gabriel se permitió llorar por primera vez en días, dejando escapar la carga de emociones que lo había mantenido en pie hasta ese momento. Rogelio, enterado del fallecimiento de Rosa, observó desde la distancia a Gabriel, su hija, y el humilde círculo que rodeaba al joven. Algo dentro de él se quebró con esa escena. De regreso en la mansión, Rogelio finalmente llamó a Mariana a su despacho. Por primera vez en años, su tono no fue autoritario ni frío. Le confesó con dificultad que había estado equivocado en su forma de tratar a Gabriel, que su arrogancia y orgullo no lo habían dejado ver el valor humano en alguien tan noble como él. Aunque no se disculpó abiertamente, Rogelio le confió a Mariana que estaba dispuesto a hacer algo para cambiar las cosas, comenzando con una oportunidad que pudiera marcar un antes y un después en la vida de Gabriel. El capítulo cerró con Mariana visitando a Gabriel, quien parecía abatido pero decidido a honrar la memoria de su madre. Aunque el dolor seguía presente, había algo en ambos que parecía haber cambiado. Gabriel comenzaba a aceptar que su vida tenía que seguir adelante, y Mariana entendía que su camino junto a él podría no ser el que había esperado, pero aún podían estar conectados de formas que escapaban al control de otros. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades y desafíos. El amanecer llegó como un espectador silencioso a la ciudad. Los rayos del sol atravesaban tímidamente las cortinas del cuarto de Gabriel mientras él observaba el único recuerdo que su madre le había dejado con verdadero valor sentimental. Un pequeño colgante que ella usó durante años. Era sencillo, de metal plateado, con la figura de un corazón donde estaba grabada la palabra esperanza. Rosa le había explicado que lo usaba cuando era joven y enfrentaba los momentos más difíciles de su vida, como un recordatorio de que todo puede mejorar si se lucha con fe. Para Gabriel, ese objeto no era solo un símbolo del amor de su madre, sino también de fortaleza y resiliencia. Esa mañana lo sostuvo entre sus dedos y tomó una decisión importante. Mariana merecía tener algo suyo, algo que demostrara cuánto la valoraba y la marca que había dejado en su vida. En la mansión Esquivel, Rogelio permanecía en casa después de días de internación en el hospital. Su experiencia al borde de la muerte había instalado en él un nuevo tipo de silencio. Ya no estaba cargado de altivez o soberbia, sino de introspección. Mariana, cada vez más segura de sí misma, había decidido hablar con él directamente acerca de su futuro y el de Gabriel. Entró a su despacho con pasos firmes mientras su padre revisaba papeles apilados en su escritorio, aunque era evidente que su mirada estaba perdida en pensamientos lejanos. «Papá, no puedo seguir viendo cómo te consumes por un orgullo que no te llevará a nada», dijo sin preámbulos. «Gabriel te salvó la vida, y lo mínimo que puedes hacer ahora es devolver algo de lo que tienes para darle una oportunidad de avanzar. Es lo correcto». Rogelio suspiró y se reclinó en su silla.
Sabía que Mariana tenía razón, aunque su ego aún le costaba admitirlo. Durante toda su vida había basado su éxito en la idea de que su posición estaba por encima de los demás, un lugar inalcanzable. Pero ver a Gabriel, un joven que luchaba día a día por sobrevivir, arriesgarlo todo para salvarlo, había sacudido esas creencias profundamente. Quizás tienes razón, Mariana, murmuró Rogelio finalmente, desviando la mirada hacia la ventana. No quería ver directamente los ojos de su hija. En ese momento tomó una decisión que sabía marcaría un punto de inflexión. Días más tarde, Rogelio se presentó en la humilde casa de Gabriel sin anunciarse. Su presencia en aquel lugar despertó murmullos entre los vecinos que lo observaban con desconfianza. Gabriel lo recibió confundido, aún procesando la rareza de aquella visita. Con su habitual tono severo, pero esta vez menos agresivo, Rogelio dejó clara su intención. Gabriel, reconozco que estuve equivocado contigo. No puedo cambiar el pasado, pero quiero ofrecerte algo que sí puede cambiar tu futuro. He gestionado una beca para una universidad de prestigio. Es tuya si decides aceptarla. El empresario extendió un sobre hacia él. Gabriel miró el sobre y luego a Rogelio, sintiendo un nudo en la garganta. No era fácil aceptar ayuda de alguien que durante tanto tiempo lo había mirado con desprecio, pero pensó en las palabras de su madre, en su sacrificio, y supo que esa oportunidad no se podía desperdiciar. Mariana, entretanto, también había tomado una decisión importante. Se marcharía a estudiar fuera del país. Quería escapar de la sombra de su padre y la vida superficial que siempre la había rodeado. Había escogido París como destino, un lugar donde, según decía, podría finalmente encontrarse con sí misma y decidir qué quería hacer lejos de las cadenas familiares. Antes de irse, pidió ver a Gabriel por última vez. Los dos se reunieron en el parque del barrio donde él vivía, bajo la sombra de un árbol que los aislaba del bullicio de la gente. Parece que ambos estamos por comenzar algo nuevo, dijo Mariana con una sonrisa que ocultaba tristeza. Sí, pero tomar nuevos caminos no significa olvidarnos de dónde venimos, respondió Gabriel, buscando sus manos para entrelazarlas con las suyas. En ese momento, Gabriel sacó el collar que perteneció a su madre. Lo había guardado en su bolsillo todo el día, debatiéndose consigo mismo sobre si debía dárselo. Finalmente lo sostuvo frente a ella, con una mezcla de timidez y sinceridad. Este collar era de mi mamá. Lo usó toda su vida para recordarse que no importa qué tan difícil sea el camino, siempre hay esperanza. Quiero que lo tengas tú, porque me diste esperanza cuando más la necesitaba. La voz de Gabriel se quebró al final de la frase, pero continuó. Esto es una promesa. Algún día te buscaré, y cuando lo haga, quiero que sigas llevando esto, recordando que nuestra historia no terminó aquí. Mariana, sorprendida y profundamente conmovida, tomó el collar con cuidado, como si fuera un objeto irreemplazable. Se lo colocó alrededor del cuello y luego miró a Gabriel con lágrimas en los ojos. Lo llevaré siempre, Gabriel, como un recordatorio de ti y de todo lo que me has enseñado. La despedida fue emotiva, cargada de lágrimas camufladas con sonrisas. Gabriel prometió aprovechar cada oportunidad que la vida le ofreciera y regresar algún día para demostrar que el esfuerzo y la fe pueden cambiarlo todo. Mariana lo abrazó con fuerza, sintiendo que aunque sus caminos se separaban, su conexión permanecería intacta a través del tiempo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Gabriel comenzó su nueva vida como estudiante en la universidad, mientras trabajaba en paralelo para cubrir lo que la beca no incluía. Su mente y corazón nunca se apartaron del recuerdo de Rosa y Mariana, pues aquellas dos figuras habían sido su motor en los momentos más oscuros. En sus clases, Gabriel pronto comenzó a destacar. Su espíritu de superación y humildad se hacían evidentes incluso para sus compañeros y profesores, quienes admiraban su determinación. Por su parte, Mariana, en París, vivía un proceso de transformación personal. Estaba aprendiendo a amar no solo a los demás, sino a sí misma, a poner límites y a imaginarse un futuro libre de las cadenas de su linaje familiar. El cierre de la historia no llega con un reencuentro inmediato, sino con una promesa sólida de que el destino los volverá a unir. Ambos trabajan por construir caminos que eventualmente puedan cruzarse con igualdad de condiciones, dejando las puertas abiertas al amor, pero priorizando el crecimiento personal y la redención. Mariana regresa brevemente a México un año después, justo para una cena navideña, donde encuentra una carta enviada por Gabriel en la que dice: «El amor que salva no entiende de distancias. Algún día estaremos juntos para entender lo que hemos construido». Conclusión. Esta historia nos enseña que las barreras no tienen el poder de limitar el amor genuino cuando el corazón y la perseverancia luchan por superarlas.
Los relatos sobre segundas oportunidades y transformación nos hablan de lo mejor que podemos encontrar en nosotros mismos y en los demás. Gracias por ver esta historia. Recuerda, si te conmovió, suscríbete al canal y no te pierdas nuestro contenido emocionante lleno de fe, amor y esperanza. Haz clic para ver la historia anterior publicada, una historia única sobre segundas oportunidades y milagros cotidianos. Nos vemos en el próximo capítulo.